Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos ahora con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidiam diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Teilhard de Chardin, modelo de ambigüedad para un futuro papa. Es un tema de Peter Wisniewski. Es una medida que todavía no se ha reconocido suficientemente. El Papa Francisco, Jorge Bergoglio, está demostrando ser un meritorio discípulo de su predecesor y compañero de orden, Pierre Teilhard de Chardin, año 1885-1955. El paleontólogo del hombre de Piltdown y el mistagogo del punto Omega, que ejerció una enorme influencia en el ala radical de la compañía a lo largo del siglo XX. Alcanzó su máxima talla cuando se convirtió para muchos en poco menos que un oráculo y un ícono de lo que debe ser un jesuita del siglo XX. Teilhard llegó a ser su modelo, a pesar de las amonestaciones eclesiásticas contra el ideólogo Teilhard. Sus ideales continuaron difundiéndose por la Compañía de Jesús. No solo se ha infiltrado, o según algunos, contagiado la mentalidad jesuita, sino que también se ha convertido en un elemento importante de la mentalidad de otros sectores del catolicismo. Muchos jesuitas y otros teólogos han adoptado el planteamiento evolucionista de Teilhard. En este artículo, doy por sentado que el lector tiene una idea elemental de quién fue Teilhard de Chardin, un científico que participó, aunque no siempre honradamente, en varias investigaciones interesantes y autor de mamotretos poético, teólogo, científicos, como el fenómeno humano y el medio divino, que en general fueron objeto de chaza general por parte de los científicos y que además, debido a su evidente panteísmo, le acarrearon grandes problemas con su entonces conservadora orden jesuita y con el Santo Oficio de la Inquisición, que es la actual Congregación para la Doctrina de la Fe. En el siguiente artículo me propongo más señalar los sorprendentes paralelos entre él y su compañero de orden, Bergoglio.
Verschuren compila una serie impresionante de citas extraídas de toda la obra teilhardiana a fin de demostrar que estamos ante un modernista de tomo y lomo que encaja de lleno en la definición de tal que nos dio San Pío X. Para empezar, echemos un vistazo a la manera de operar del modernismo. Según el destacado Verschuren, veamos. En esencia, lo que hace el modernismo es adaptar las creencias y prácticas religiosas y las formas y caprichos de la civilización en una época cualquiera, declarando que no hay datos ni creencias fijos en la fe, ni dogmas, ni creencias inalterables en el catolicismo. Esto quiere decir que, en razón de los avances de la sociedad y de las ciencias, la Iglesia puede negar en una época lo que en otras declaró dogma esencial. El modernismo consiste en la preservación de las fórmulas de doctrina vaciadas de su significado, con miras a adaptar la fe de la Iglesia a las supuestas exigencias de la sociedad moderna. No es de extrañar que, a los ojos de la Iglesia, el modernismo y el catolicismo sean mutuamente excluyentes. El catolicismo reconoce que lo que ayer era doctrina cierta de la Iglesia no puede ser falso hoy, y que lo que ayer era inmoral no puede ser moral hoy. Los modernistas, por el contrario, parece que ya no creen en su fe y en la ortodoxia. Charles Peguy afirmó que ya no creían en lo que creían. Por consiguiente, el modernismo ha sido condenado por la Iglesia en varias ocasiones por intentar transformar el catolicismo desde dentro. ¿Con qué exactitud se describen las palabras que acaban de escuchar a la camarilla que gobierna la Iglesia hoy en día? Teilhard de Chardin exhibió ambos aspectos del modernismo. Por un lado, quería actualizar, poner al día la doctrina cristiana hasta que, dejando de ser lo que históricamente había sido, se convirtiera esencialmente en pensamiento moderno. Su medio preferido de transición era el evolucionismo científico. No solo creía que la evolución de las especies había sido suficientemente demostrada, sino también que la evolución era el paradigma que permite entender toda la realidad, incluyendo sus aspectos espirituales. Sostenía que la materia evoluciona hasta transformarse en espíritu y que el espíritu evolucionaría hasta convertirse en el Cristo cósmico. La estructura general es un progresismo hegeliano en el que, a pesar de contratiempos y conflictos momentáneos, el universo entero, con el hombre en su ápice, están en un proceso de constante mejora y crecimiento y tiende a espiritualizarse. A consecuencia de ello, Teilhard rechaza la doctrina de la creación y de la caída de Adán y Eva, y más intencionalmente a los ojos del Santo Oficio, la doctrina del pecado original, la cual el pensador jesuita consideraba absurda. Para Teilhard, los primeros hombres, entre paréntesis, de los cuales hubo muchos, fueron primates prehistóricos de escasa inteligencia, y la caída no fue otra cosa que el apartamiento de Dios por parte de seres insuficientemente espiritualizados. No queda lugar para la doctrina de un pecado que se vincula a la naturaleza humana a través de la generación natural de Adán, a pesar de que el Concilio de Trento lo enseñaba como doctrina de fe.
Entonces, las ideas poligenistas de Teilhard de Chardin sobre el pecado original se encontraban entre las que fueron objeto de condenación por parte de Pío XII en la encíclica Humani Generis de 1950, encíclica que Teilhard describió de la manera siguiente, y cito: un buen psicoanalista observaría en ella indicios de una perversión religiosa concreta, el masoquismo y el sadismo, según Teilhard, de la ortodoxia. El placer de tragar y hacer tragar a otros la verdad en su forma más cruda y estúpida. Esto es muy grave, estimado oyente. Por otro lado, y esto es crucial para entender la crisis eclesial generalizada que padecemos en la actualidad, al igual que muchos modernistas que le precedieron y lo han seguido, se negó a abandonar la Iglesia Católica a pesar de lo mal que consideraba que lo trataba. Lo que se proponía era montar la ola por tanto tiempo como pudiera, influir e infiltrarse, tener discípulos, sembrar y publicar, o en su caso, encargarse de que publicara de forma póstuma por las limitaciones que se impusieron en sus últimos años. Estaba convencido de que su misión era transformar la Iglesia desde dentro. ¿Ahora entiende usted? Aunque ya no profesaba la fe católica, en cierta ocasión le dijo a Dietrich von Hildebrand que San Agustín lo había echado todo a perder al introducir lo sobrenatural. No le hacía gracia salirse de la Iglesia y quedar fuera de la institución. Por lo visto, pensaba que solo la Iglesia Católica poseía la infraestructura necesaria para transmitir una filosofía sintética universal.